cuestión del recálculo de las indemnizaciones. Eso es lo que saltó en todos los medios y que escondido en el tema del blanqueo metieron lo de las indemnizaciones. Primero de todo, déjame señalarte, Willy, que todo lo que está planteado en los proyectos son la misma redacción que fue planteada ya en diciembre. Es decir, que no hay una novedad o algún tema que sea distinto. Cuando uno plantea el blanqueo, también tiene que blanquear la previsibilidad para el empleador. Vos bien lo decís, tenemos que generarle previsibilidad al empleador y al trabajador. Es decir, para que el empleador pueda recuperar la dinámica de incorporar trabajadores, tiene que ser previsible cuánto va a ser, no solamente a partir de la paritaria lo que va a pagar en salarios, pero también cuánto va a ser sus costos, y uno de sus costos eventuales puede ser cuando se termina un vínculo laboral. Generar esa previsibilidad es parte de la tarea que nosotros queremos hacer. Proponemos un fondo de cese como tiene el sector de la construcción, pero es un fondo de cese que es voluntario entre las partes, entre el sector empresario, que entre el sector empresario y el sector sindical se ponen de acuerdo que constituyen un fondo de cese, y a partir de eso se define un aporte que hacen los empleadores a ese fondo de cese para que en el caso de que se termine el vínculo laboral, ese fondo de cese integra la indemnización al trabajador. Es decir, que le das previsibilidad al trabajador de saber que integrando ese fondo de cese no va a tener un litigio potencial porque el trabajador va a poder cobrar su indemnización de acuerdo a lo que corresponde. Pero justamente, como ese fondo de cese tiene que generar esa previsibilidad, es importante que determinemos esa previsibilidad con respecto a la indemnización. Hoy, dependiendo en la jurisdicción que estás en la Argentina, se te aplica, por ejemplo, el salario anual complementario o no en la indemnización. No es que el proyecto elimina las indemnizaciones. No, para nada, Willy, para nada. No simplemente lo que se discute es cuál es el cálculo del sueldo para calcular la indemnización. Exactamente, y déjame ponerte el ejemplo. Eso es lo que está en discusión. Exactamente, y déjame ponerte para darle más claridad. En algunas jurisdicciones se aplica el salario anual complementario, en otras no se aplica el salario anual complementario. Eso en castellano es el aguinaldo. El aguinaldo para determinar la jubilación. Bueno, esto lo que hace es tomar una definición. Y por supuesto que es discutible y el Congreso tendrá que definir. Es la más estricta también, digamos. Por supuesto, pero es la más clara también, porque es lo que tiene que incorporar esto. Tampoco baja las indemnizaciones a la mitad eso. No. En todo caso, lo que hace es darle previsibilidad. Pero también es cierto que, sobre todo en los juicios laborales, no de los obreros, sino de los altos directivos, claro, la conformación del sueldo es el sueldo, más los premios, más el teléfono, más la cochera. Entonces, lógicamente, se conforman la vivienda está en algunos casos de y se generan. Tenemos que pensar. O sea, que no es un tema tanto de los sectores más bajos de la escala salarial esto, es un ¿no? tema Exactamente. Sí, el aguinaldo, sí. Exactamente. Aguinaldo, pero sí. A ver, lo que nosotros tenemos que pensar en ese sentido, Willy, es en una pyme en la Argentina. Una pyme que tiene que enfrentar un juicio laboral que no tiene determinado su costo, porque se pueden incorporar cualquiera de estos conceptos que señalabas vos, puede cerrar y sacarle el trabajo al resto de los compañeros que estaban adentro de esa pyme. No tengo ninguna duda. Hoy no se contrata, hoy en la Argentina no se contrata por el terror al juicio laboral. Exactamente. Eso es así. Esto claramente va a dar previsibilidad. Y cuando das previsibilidad se acaba el litigio. Nosotros tenemos que ir a un sistema laboral que fomente el consenso, que fomente la cooperación entre las partes y no que fomente el conflicto. En la Argentina en los últimos años, de los últimos gobiernos, se favorecía el conflicto.